Sí, puede iniciar. Bueno, jóvenes, hace 2 semanas vimos las formas de las notificaciones y la acumulación en el proceso, ¿verdad? Sí, licenciada. Hasta el 331 leímos. Bueno, en el 332 lo que habíamos dicho era que teníamos ya la demanda, cómo se va a realizar esa demanda, ¿verdad? Pero esa demanda la vamos a dejar al final del curso. Ahorita nos vamos a detener a ver el proceso ordinario laboral y este inicia desde el 335, donde dice juicio verbal y periodo conciliatorio. Bueno. Antes que iniciemos de lleno con la clase, les voy a pasar asistencia, así que todos me hacen favor y encienden su camarita. Alfredo, Magdali, su cámara. Gracias. Magdali, un poquito más abajo su cámara, por favor. Gracias. Ahí está. Paso asistencia rapidito. Jennifer, Presente, Lick. gracias. Kevin, Ya. David, buenos días. Oscar, Presente, licenciada. gracias. Alfredo, gracias. Silvia, Sí, licenciada, presente. gracias. Yancy Araceli, Magdali, ahí está, gracias. Irma, ay, Irma no se conectó hoy, ¿verdad? Jocelyn, un poco, y María Alejandra tampoco. Presente, Lick. Ahí está, perdón, María Alejandra. Disculpe, ya le tomé esa asistencia. Bueno, hoy vamos a iniciar a hacer el esquema del proceso ordinario. Les voy a compartir un documento en Word y lo vamos a ir trabajando. Van tomando nota porque esta vez el esquema no lo voy a subir a, a la plataforma. Bueno, entonces vamos a iniciar con el proceso ordinario y le vamos a dar lectura al artículo 335. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Sí, licenciada. Artículo Gracias. 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo iniciamos nuestro proceso ordinario? Por medio de la demanda, ¿verdad? En los artículos 333 y el 332 nos indicaba cuáles son las dos formas de iniciar esa demanda. ¿Quién me puede decir cuáles son esas dos formas de iniciar la demanda? Jóvenes, es en serio.
Con el memorial, licenciada, Entonces, por escrito. por Y, escrito, y la otra forma, puede ser verbal también. exactamente, de forma oral. ¿Sí? Así nos lo indica la ley, así lo debemos de expresar, de forma oral. Muy bien. Entonces, aquí en este artículo nos dice si la demanda se ajusta a las prescripciones legales. Miren, aquí nos da más o menos los requisitos que debe de llevar una demanda. Lamentablemente, la calificación de una demanda va a depender en el juzgado en el que caiga o al que le corresponda. Lo vamos a hablar más técnico. Va a depender de la designación del juzgado que vaya a conocer este proceso. ¿Sí? Entonces, cada juzgado, dependiendo cómo trabaje, el juzgado lo puede calificar el oficial, el secretario, y ellos son los que van a interponer los precios para que la demanda se ajuste a su criterio. ¿Sí? Yo actualmente estoy llevando 3 procesos laborales. De los 3, ninguna de las 3 demandas son iguales. Entonces, nosotros nos tenemos que acoplar al juzgado, ¿sí? A como ellos lo soliciten. Hay algunos juzgados que soliciten que se individualicen diferente las peticiones o que los hechos se relaten de determinada forma. También ahorita podemos hacer pues una comparación, una analogía entre el juzgado de familia. Ahorita el juzgado de familia ya separó un nuevo proceso que es el oral. Entonces, este no estaba. Sigue casi todo lo mismo del ordinario, pero ahora ellos lo decidieron denominar proceso oral, ¿sí? Entonces, con todos estos cambios que hay, de igual forma en la mayoría de juzgados ahorita están trabajando de forma en línea para evacuar las audiencias. Entonces, todo esto a nosotros, pues lo que nos causa es tenernos que estar actualizando constantemente, ¿sí? Porque pedimos un proceso de una determinada forma cuando quizás el juzgado ya lo está trabajando de una forma diferente, ¿verdad? Se los comento porque en un juzgado de familia, ahorita que hicieron ese cambio, yo había ingresado una demanda de divorcio y a la siguiente semana pues ingresé otra nueva, ¿verdad? Definitivamente utilicé pues la misma minuta, la misma forma de redactar y todo. Y así me lo rechazaron. Yo dije, si el de la semana anterior me lo aceptaron y este me lo rechazaron, ¿por qué? Y fue ese cambio que se dio del proceso oral, ¿verdad? Entonces, bueno, aparte de esto, que en este proceso laboral, como ya habíamos hablado, generalmente siempre nos van a poner un previo, ¿verdad? Entonces, aquí no es de complicarnos la vida, ni de asustarnos si nos ponen algún previo, porque de todas formas no lo van a poner. Sí o sí, siempre nos mandan a corregir algo. Como les digo, si quizás una demanda anterior ustedes ya habían subsanado un previo y la presentaron una nueva demanda con ese previo, ¿verdad? Tomándolo en cuenta y todo, y vuelven a poner un nuevo previo, es criterio nada más del calificador de la demanda. Aparte de esto, si se recuerdan, nosotros ya habíamos hablado que al momento de nosotros interponer una demanda, ya, con hecho pensado, nosotros vamos a cometer un error en la demanda para que nos pongan el previo. Y que esa presentación de la demanda solo nos va a servir para interrumpir la prescripción, aquellos 30 días que nos da la ley para iniciar un proceso, ¿verdad? Entonces, eso es tenerlo también muy en cuenta porque si nuestro patrocinado, el trabajador, quiere esperar a aquella etapa conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, tenemos que presentar nuestra demanda a sabiendas de que queremos que se nos ponga un previo, ¿sí? Ese previo no tiene no tiene un tiempo estipulado para que uno lo subsane. Ahí podemos dejar dormida nuestra demanda hasta que el trabajador quiera volver o sea, continuar con este proceso y no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a empezar aquí con nuestro esquema. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno, cuando nosotros vamos a presentar una demanda en todos los juzgados, ahí podemos decirle una dependencia, una oficina. Hay una dependencia encargada que es de la admisión de las demandas.
El proceso es, uno se presenta al juzgado, va a la dependencia, presenta la demanda, revisan la documentación. Generalmente, pues, en este tipo de procesos, uno debe de adjuntar copia del DPI, la constancia que da el Ministerio de Trabajo de cuánto es lo que se adeuda hasta el momento, y si se tuviera el contrato de trabajo, pues el contrato de trabajo. La persona que va a revisar la papelería, si se da cuenta que no va, por ejemplo, la copia del DPI o en su caso un certificado de DPI, entonces definitivamente le va a decir, no la podemos aceptar. Ahora bien, cuando los documentos mínimos van adjuntos a la demanda, entonces ya se aceptan y se le asigna un número de proceso. Posterior a ello, dentro del juzgado administrativamente, pues se va a designar en un juzgado para que conozca este proceso. Y al momento que ya se designa el juzgado, es cuando ya van a hacer la calificación correspondiente para poder hacer la primera notificación, sea del previo o sea ya para notificar fecha y hora de la audiencia. Entonces vamos a ver, el inicio. Se presenta la demanda. Al centro. Al Centro de Servicios Auxiliares de Administración Laboral. Bueno, y esta presentación de la demanda, como bien nos lo había dicho Silvia, se puede dar de dos formas. Por escrito, cuando lleva el auxilio de un profesional. O bien de forma oral, sin el auxilio del profesional. Es cuando el trabajador se presenta él solo al juzgado, el juez levanta el acta y con esa acta ya se va a dar inicio a la demanda, ¿verdad? Muy bien, entonces la primera parte, ya se presentó la demanda en el Centro de Servicios Auxiliares de Administración Laboral. Así se llama esa dependencia. Me equivoqué de cuadrito. Déjale así. Ah, ya sé por qué. ¿Por qué no me dicen que no estaba insertando un cuadro de texto? Bueno, posterior a que se ingresa la demanda, entonces se va a designar al juez para que conozca el caso. Muy bien, seguimos con la lectura en los... bueno, vamos a leer detalladamente ese artículo, el 335. Dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra siguiente etapa procesal. Entonces, el juez va a dictar un decreto. Por medio de ese decreto es que se va a fijar la fecha y hora para la audiencia oral.
Muy bien. Seguimos en el artículo. Previniéndoles presentarse con sus pruebas, a efecto que las rindan en dicha audiencia. En esa misma primera audiencia se tiene que hacer el ofrecimiento de la prueba. Junto con ese ofrecimiento de la prueba, cada uno de los documentos que ellos vayan a querer presentar, los deben de presentar con 3 copias. ¿Por qué? Una copia para el juez, que es la que va a formar el expediente, otra copia para la otra parte y una copia para mí, ¿sí? Siendo el actor o siendo el demandado, de igual forma tienen que adjuntar esas 3 copias. Porque entonces, ¿cómo se evacúa esta audiencia? Yo digo, voy a poner a la vista el contrato de trabajo número tal del año 2023. Y entonces se le presenta una copia al juez y se presenta una copia a la otra parte, para que conjuntamente verifiquen las fechas del documento, los nombres de los documentos, en fin, todo. Y así cada una de las pruebas se tiene que ir individualizando. Si se va a presentar fotografías, por ejemplo, porque el lugar de trabajo no es el adecuado y es lo que se está demandando, de igual forma se tienen que presentar 3 juegos, ¿verdad? Para ponerlos a la vista uno a uno. Entonces, se van enumerando y se van poniendo a la vista uno a uno. Luego dice en el mismo artículo, a efecto que las rindan. Bueno, dice, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo. Quiere decir que si se lleva a cabo la audiencia y no se presenta, la otra parte puede pedir que se le declare como rebelde. ¿Qué es ese bajo apercibimiento? En la misma notificación se le indica, se le apercibe a la persona tal que debe de presentarse. ¿Qué se le está diciendo? Que tiene que hacerlo, porque si no, ya no va a poder actuar en el resto del proceso. Como les había comentado en unas clases anteriores, la persona a la que se le declare rebelde, por ejemplo, bueno, en la mayoría de casos es el demandado, ¿verdad? La persona simplemente no se presenta. El actor en la audiencia solicita que se le declare rebelde. ¿Se van a llevar las etapas procesales? Sí, se van a llevar a todas. Pero el demandado ya no va a poder actuar. No va a poder presentar medios de prueba de descargo. No va a poder presentar alegatos. Absolutamente nada. Simplemente esperar a que se llegue a la sentencia para él conocer qué le corresponde hacer. ¿Qué puede hacer el demandado si se le declara rebelde? Estar al pendiente del proceso, puede ir a pedir la información del proceso, se le debe de hacer las notificaciones correspondientes, él puede estar al tanto de todo el proceso, pero como les repito, no puede hacer nada, simplemente esperar a que se llegue la sentencia. Bueno, al final también del artículo dice sin más citarle ni oírle. Si se le declara rebelde, de igual forma el juzgado tiene la obligación de seguir haciendo las notificaciones. Pero si fuera el caso de que no se encuentra la dirección, que si no se encuentra la persona para notificarle, pues simplemente no se va a hacer la notificación. Se deja en acta de que sí se trató de notificar, pero no se pudo. Pero el proceso continúa. ¿Sí? Y ya será la persona a la que se le declara rebelde quien tenga que ir a preguntar cómo va el proceso. Bueno, seguimos en el artículo 336. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Siento que estoy sola en la clase. ¿Alguien puede leer el 336? 336. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa en estos casos? Actualmente, pues, hay muchos contagios de COVID, de influenza y todas esas enfermedades. Uno,
La persona no puede presentarse en ese estado porque es sumamente contagioso, ¿sí? Entonces, va. Otra, pues la persona que está enferma definitivamente pues no tiene el ánimo ni la fuerza para poder asistir a una audiencia, pero se sabe días anteriores. Entonces, si fuera el caso de COVID, pues se debe de presentar una prueba donde indique que la persona es positivo a COVID de un lugar reconocido, ¿verdad? No se puede llevar una resolución o una constancia de algún lugar donde no se conoce o ni siquiera se sabe si en realidad existe o no. Entonces, si fuera el caso de COVID, se presenta esa constancia donde indica que la persona sí es positivo. ¿Cuándo se debe de presentar? Antes de que dé inicio la audiencia. 5 minutos antes, perfecto, ¿sí? Simplemente se le va a notificar a la otra parte que se suspende la audiencia porque la otra parte se excusó de que no puede presentarse. Ahora bien, si fuera un caso, bueno, ese es en el caso de que fuera alguna de estas enfermedades respiratorias. Pero ¿qué pasa si la persona pues se puso grave, la tuvieron que intervenir o le pasó cualquier otra causa antes de que se llegara el día de la audiencia? Se debe llevar el informe médico con la firma y sello del médico, con el nombre completo del médico, dirección donde atiende, si es una clínica particular o es un hospital, y el teléfono donde se pueda constatar, perdón, la originalidad de ese documento. Hay algunos casos, como les digo, que los juzgados solicitan que lleve el timbre médico. En otros casos no. Entonces, ahí ya es a criterio del juzgado. Pero si se está presentando en tiempo, la audiencia debe de suspenderse, ¿verdad? ¿Cómo se lleva a cabo esta suspensión de la audiencia? El documento que se presente, pues generalmente va a ser por enfermedad, ¿verdad? Que se excusa la persona. Se llama, se constata que el documento es real, ¿verdad? De que en sí la persona pues está hospitalizada o sí estuvo y está bajo medicación o lo que sea. Se verifica que es cierto y entonces el juez aprueba que se suspenda la audiencia y se va a fijar una nueva fecha y hora. Igual se va a notificar a las partes de que se va a volver a fijar una nueva fecha y hora. Bueno, sigamos. El Licenciada, una siguiente pregunta. párrafo, por favor. Y una pregunta, Lick. ¿Y Diga, esas pruebas de enfermedad se presentan con nota o solo así? Solo así. con el juzgado. Si hay un abogado, entonces simplemente con que la presente. No hay Ah, necesidad de un memorial para que ingrese, ¿verdad? Y que se le dé trámite. No, porque como es de emergencia que se debe de avisar, entonces sí se puede presentar únicamente el documento para que forme parte del expediente y entonces por parte del juzgado se levanta un acta en la cual se indica que el juez está aprobando la suspensión de la audiencia por tal motivo, la cual se documenta con tal y se individualiza el documento. y puede presentarla cualquier persona. Sí, cualquier persona. En este caso podría ser el abogado, podría ser un familiar, un amigo. La cuestión es dar aviso al juzgado. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? Licenciada, una pregunta. Ahí dice una vez, y si casualmente se enferma 2 veces y cuando le toca la próxima audiencia. Va, ahorita vamos a ir leyendo el artículo poco a poco. ¿Sí? Más adelante está la respuesta a su pregunta. Bueno, sigamos con el párrafo 2. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Si el juzgado no nos aceptó aquella constancia médica porque necesitaba que llevara el timbre médico, nos dan esas 24 horas, ¿sí? Para que nosotros ya presentemos el documento y si surta efecto aquella suspensión. Es algo que ya lo teníamos aprobado, pero debemos documentarlo, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa en un caso fortuito, en un caso de emergencia? Yo iba para la audiencia y soy una de las partes y me chocaron, me tuvieron que llevar al hospital y me quedé interna. Resulta que me falta poco tiempo, bueno, y también me falta poco tiempo para que se me termine la sesión. La voy a terminar y todos se vuelven a unir, por favor. Bueno, yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? No me hace falta alguien por ahí. Bueno, entonces como les decía, si fuera un caso fortuito de emergencia, de que me accidenté, me llevaron al hospital, hay necesidad de intervenirme, en ese momento, ¿quién va a dar aviso al juzgado? Definitivamente debo de pedir apoyo a alguien para que por lo menos vía telefónica avisen que tuve una emergencia porque sufrí un accidente. Ahí también surten efecto estas 24 horas, porque si yo el día de hoy pues sufrí el accidente, ya me ingresaron al hospital, me están tratando y todo, tengo bastante tiempo para pedir un informe médico. Y entonces ahí es donde tengo esas 24 horas para poder presentar ya el informe médico, siempre y cuando haya avisado, por lo menos vía telefónica, que no me iba a poder presentar. Porque, ¿qué pasa si no aviso antes de la audiencia o por lo menos en los primeros minutos de la audiencia? Lo que va a suceder es de que se va a llevar a cabo la audiencia. Se va a concluir con esa primera audiencia y la otra parte puede solicitar mi rebeldía. Y una vez dictada la rebeldía, al finalizar la audiencia, ya no se puede dar marcha atrás. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llamar al juzgado y decir, mire, me accidenté, para que se tome en consideración y se suspenda la audiencia. Entonces ya tengo las 24 horas siguientes para poder presentar el informe médico del motivo por el cual yo no me pude presentar. Y así queda documentalmente probado el motivo o esa excusa que estaba presentando ante el juzgado. Bueno, sigamos con el tercer párrafo. En caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. ¿Cuántos son 72 horas en día? 3 días. 3 días, ¿verdad? Muy bien. Sigamos en el último párrafo. En caso persista la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que los represente, otorgándoles facultades suficientes, incluso para prestar confesión judicial cuando ésta se hubiese pedido prestar en forma personal. En este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se le declara confeso. Muy bien. Y ahí es a donde vamos ahorita más o menos a la respuesta a la pregunta de Oscar. ¿Qué pasa si al momento de que yo me accidento me tienen que intervenir y tengo que estar en el hospital durante un mes por la recuperación porque el golpe fue muy grave? Definitivamente el juzgado no va a esperar hasta que yo esté bien y ya me pueda presentar a una audiencia, ¿verdad? Como leímos en el párrafo anterior, se suspende el día de hoy la audiencia, pero 3 días después se va a dar la nueva audiencia. Entonces,
Puede ser que yo tuve un accidente, puede ser que me tuvieron que llevar al hospital, pues me quebré el brazo, pero solo me lo inmovilizaron y puedo seguir con mi vida, ¿verdad? No así, pues una intervención de que ya haya sido una lesión más grave y que sí necesita intervención y cuidados, etcétera, ¿verdad? No me van a esperar. ¿Qué tengo que hacer? Nombrar a un mandatario. Y este mandatario es el que me va a representar. Si a la persona que yo designe como mandatario tiene que estar completamente enterada de la situación de la demanda, porque en la primera audiencia se van a ofrecer las pruebas. Y si hay una, como dice acá, una confesión judicial, que es una declaración testimonial, solo que en el ámbito laboral lo llamamos confesión judicial. Si yo había ofrecido como medio de prueba mi declaración testimonial, esa se hace personal frente al juez, porque sabemos que todo el diligenciamiento de cualquier etapa procesal se hace ante el juez que está conociendo el caso, ¿verdad? Entonces, no hay otra forma. Yo tengo que nombrar a un mandatario y ese mandatario tiene que saber exactamente qué es lo que yo estoy solicitando y todo el problema que hay alrededor para que entonces pueda brindar esa declaración testimonial. Si el mandatario no sabe qué va a ir a declarar, bueno, aparte, este mandato se constituye con una representación judicial. Si no lleva esa cláusula de representación judicial, no va a poder actuar como mandatario. ¿Por qué? Porque esta representación judicial quiere decir que él va a hacer una declaración jurada eh, a, eh, a mi nombre, ¿sí? Representando a un tercero. Y solo con ese tipo de mandato se puede hacer. Aparte de esto, si el mandatario no sabe qué va a ir a declarar, simplemente se le va a declarar confeso. ¿Qué es eso? Que se va a aceptar pues lo que se indicó en la demanda tal y como se entiende. Si la redacción no es clara, no es concisa, pues se tomará en cuenta lo que se comprende y hasta cierto punto o al criterio del juez, porque no hubo una declaración que ampliara los hechos. ¿Sí? Entonces, es muy importante de que el mandatario sí conozca el problema, que el mandatario sí pueda dar esa declaración exacta de los hechos que se quieren probar. Ahora bien, Oscar me preguntaba si hubieran varias veces que pasara lo mismo. Si fuera por un periodo corto de tiempo, por ejemplo, que hubo un accidente y no se pudo presentar, pero no le pasó nada a la persona, de igual forma se pueden excusar cuantas veces sea necesario. Pero, por ejemplo, en esta primera audiencia, pues yo me excusé, ¿sí? El juez suspendió la audiencia y volvió a agendar. En esa reagendación o que dictaron un nuevo día y hora para la audiencia, yo ya no me puedo excusar en esa misma etapa procesal. Pero, por ejemplo, para el periodo de la prueba o para el auto para mejor proveer, yo vuelvo a sufrir una emergencia, un accidente o lo que sea, yo me puedo volver a excusar en aquella etapa procesal. No me puedo excusar dos veces en una misma etapa, ¿sí? Y lo mejor es no hacerlo definitivamente, ¿verdad? O simplemente porque no puedo, no quiero ir, o yo prefiero ir a aquel evento y no ir a la audiencia, no es lo conveniente, ¿verdad? Ahora bien, si uno no puede estar al pendiente del proceso o no tiene el tiempo para presentarse, lo mejor es nombrar al mandatario para que esa persona nos represente y no perder la oportunidad de estas etapas procesales. Aparte que en el área laboral, pues no se respetan los plazos. Son uno de los juzgados que mayor carga laboral tiene. Por lo mismo no se respetan los plazos y las audiencias son muy distantes. Entonces, no solo el proceso ya es tardado y rogado, y si nosotros lo vamos a retardar aún más, es peor, ¿verdad? Porque tenemos que seguir pagando al abogado, hay que seguir pagando pues más documentos que vayan ingresando y las diligencias para saber cómo va el proceso y aún así lo vamos a alargar, ¿verdad? Entonces, lo mejor
es estar pues al pendiente del proceso y tratar de no excusarse. ¿Quedó claro, Oscar? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Licenciada, ¿Alguien más disculpe. hasta el momento? Sí, Sí, licenciada, o sea disculpe. que si son en un mismo, en una misma etapa, son ya dos faltas, mejor con un mandatario. Si se va a dar una segunda falta, la verdad, lo mejor es nombrar a un mandatario antes que se lleve a cabo la audiencia. Ahora bien, si de verdad la persona tiene muy mala suerte y necesita presentar la excusa, podrá solicitar la excusa solicitándole al juez que le dé tiempo únicamente para que se constituya el mandato, ¿verdad? Y será a criterio del juez si lo acepta o de una vez rechaza la excusa y se lleva a cabo la audiencia. Por eso la ley es clara y dice una única vez, pero esa única vez nos da el espacio para la etapa procesal, no única vez en todo el proceso. ¿Sí? Gracias, Liz. Licenciada, ¿Sí? disculpe cuando dice que se declara confeso, o sea que como el que lo va a representar no conoce realmente qué fue lo que pasó. Entonces, toman en cuenta lo que dijo usted, lo que está por escrito, lo que se presentó por escrito ya Exactamente. sea oral sí, pues ya sea oral, ¿verdad? Sí, lo que está escrito, sea tanto en la declaración que haya sido en el acta que se levantó o en el memorial, ¿verdad? De la demanda. Si la redacción de los hechos es ambigua, causa duda o hay contradicciones, pues el juez es quien va a evaluar y quien tomará lo que considere pertinente y lo que no lo desecha. Y como no hubo una confesión judicial, pues no hay que lo aclare, ¿verdad? Entonces ahí pues ya va en perjuicio de la persona que no se pudo presentar, que no pudo hacer él mismo su declaración. Ahí no habría un previo para subsanar, sino que de una vez el juez lo toma ya en Una vez cuenta. aceptada la demanda, ya no se puede interponer previo, porque se supone que ya se llenó a cabalidad los requisitos de ley y la forma, o sea, ese criterio que tiene el juzgado, ¿verdad? Si se aceptó, con esa demanda se trabaja. Muy bien, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a seguir leyendo en el 337. Dice, entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón a la distancia. Son 3 días los que dan de la notificación para la audiencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que hemos hablado, que no están aquí las dos partes que van a ser parte del proceso. Entonces, los juzgados generalmente ya tienen los días estipulados o aproximadamente los días que se tardan en notificar a cada uno de los departamentos o municipios en el interior de la República. Entonces resulta que uno llega y entonces ya pregunta, ¿cuánto tiempo se tardan en notificar a ese municipio? Y nos dicen, por ejemplo, 10 días, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 días más los otros 10 días. Vamos a tener en total 13 días hábiles que van a mediar desde la notificación para la audiencia. Bueno, entonces vamos a poner acá la siguiente etapa. Dice que tienen que mediar 3 días. Dice que tiene que mediar 3 días desde la notificación para la audiencia.
Muy bien, en el 338 lo que tenemos son las actitudes del demandado. De aquí en adelante vamos a ir enumerando esas actitudes en nuestro código. Entonces, arriba de donde dice artículo 338, por favor escríbanle actitudes del demandado. Bueno, y vamos a seguir aquí en nuestro esquema. Entonces vamos a ver. Ya llegó el día de la audiencia, llegó la fecha y la hora. Lo primero que puede suceder, que se puede presentar una excusa por enfermedad antes de que inicie la audiencia. Y lo tenemos en el 336. Bueno. Como segunda parte de la audiencia, vamos a tener la actitud de las partes. Y esta audiencia se lleva así. Una vez aperturada la audiencia, entonces el juez le va a dar la palabra al actor y le va a preguntar si quiere ratificar, modificar, ampliar o desistir de su demanda. Si ratifica la demanda, quiere decir que está aceptando nuevamente todas las peticiones y los hechos que se presentaron en aquel escrito inicial, o bien cuando se presentó de forma oral a solicitar la demanda. Si la amplía, quiere decir que quiere agregar nuevas solicitudes, nuevas peticiones a esa demanda. Si la modifica, quiere decir que quiere cambiar parte o totalmente las peticiones que se habían indicado. Ahora bien, si quiere desistir, pues ahí se va a terminar el proceso porque él ya no quiere continuar con aquella demanda. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un ratito y ahorita vamos a ver las actitudes del demandado. Vale. Después de que le dio la palabra al actor y él, vamos a suponer que ratifica la demanda, ¿sí? Para que continúe la audiencia. Entonces continúa la audiencia y el juez le da la palabra al demandado. Y entonces ya le pregunta cuál es su actitud, cuál es su postura ante la demanda que se le está presentando en este momento. Entonces vamos a leer el 338. Alguien que me haga favor y vamos a ir haciendo pausas. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que se funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a sacar una flechita aquí para abajo. Espérenme un momento. Muy bien, entonces vamos a tener como actitudes del demandado. La primera actitud, como bien nos lo dice el primer párrafo, a ese párrafo le van a poner número 1, por favor. Puede ser en sentido negativo.
Quiere decir que él se va a oponer a todas aquellas pretensiones del actor en su demanda, a todas aquellas peticiones, a los hechos, absolutamente a todo se va a oponer. Y entonces va a contestar en sentido negativo. En este caso, se va a suspender la audiencia. ¿Por qué se va a suspender la audiencia? Porque el demandado también tiene derecho a poder presentar las pruebas de descargo que necesite para demostrar por qué su negativa hacia esa demanda. ¿Por qué se suspende? Porque en esta misma audiencia, como la tercera parte, que no la he puesto todavía en el cuadrito de la audiencia, se va a hacer la recepción de pruebas. Entonces, lo que les decía, en esta misma audiencia se van a ir enumerando uno a uno los documentos, se van a ir individualizando y se van poniendo a la vista, tanto del juez como de la otra parte. Y el demandado, por eso, en aquel decreto en el que el juez dictó día y hora para la primera audiencia, también decía que se le apercibía de presentarse con sus pruebas, porque en ese mismo momento se va a hacer el ofrecimiento y la recepción de pruebas. Bueno, entonces esta es la primera actitud, en sentido negativo, y suspende la audiencia. Vamos al segundo párrafo. A ese segundo párrafo le ponen número 2, por favor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, entonces también se puede dar la actitud de que va a contestar en sentido negativo y reconviene. Quiere decir que va a contrademandar, ¿verdad? Y para esa contrademanda, entonces el demandado ya va preparado con su memorial de contrademanda, donde va a contestar en sentido negativo que se opone a las pretensiones por tal y tales motivos. Y asimismo contrademanda al actor por tal y tal situación. ¿Se recuerdan el ejemplo que les había dicho hace unas clases? De que viene el actor y va a solicitar que se le paguen sus prestaciones o los bonos que daba la empresa. Y entonces viene el patrono y lo contrademanda, ya que por su mal trabajo o el mal desempeño de su trabajo en la fábrica donde trabajaba, le hizo perder tanto dinero, ¿verdad? Y todo esto se debe de probar. Se debe de relatar en los hechos de la demanda cómo, cuándo y por qué fue que se dio toda la situación, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el demandado va a contestar en sentido negativo y lo va a reconvenir. Muy bien. Sigamos con el otro párrafo. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliará los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma que establezca el artículo 335 de este código. Muy bien, gracias, Evita. Bueno, en este caso de que el demandado va a contrademandar al actor, el actor puede decidir tomarse el tiempo para responder por escrito o puede responder en ese momento de forma oral, ¿sí? Eso ya es a criterio del del actor, perdón. Entonces, si va a solicitar responder por escrito, como bien lo dice el artículo, se va a suspender la audiencia y se fija una nueva fecha para la audiencia para que entonces ya presente su contestación. Si contesta en el acto, entonces la audiencia continúa. En el 339 dice, lo estatuido en los artículos 332, 333 y 334 es aplicable a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contestación de esta en su caso, que es lo que nos indicaba de la demanda y la forma de presentarla, si es escrito u oral, ¿sí?
Vamos a leer el 334. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? 334. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos puntualizándolos en forma conveniente. Y mientras no se cumplen los requisitos legales, no se le dará trámite. Veamos. Digamos. El link del 334, solo eso tengo. Perdón, yo me confundí, era el 340. Ustedes, vamos en orden. Lo Va, siento. tenga pena, ahorita lo leo. Planteado la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si lo hubiera, el juez provocará averiguar a las partes, A venir a las proponiéndoles partes. así, a venir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en el que convenieren, siempre que no se contrayeren las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Oye, vamos a hacer pausa. En este momento de la audiencia, pues ya el demandado contestó en sentido negativo y reconvino al actor. El actor contesta en sentido negativo y dice que quiere seguir con su demanda, tal y cual la presentó, ¿sí? Entonces, bueno, en este punto de la audiencia ya se podría aprobar para que se inicie ese proceso ordinario como tal. A pesar de que ya se había iniciado con esta primera audiencia, pero como que ya nos da paso, ¿sí? Nos abre la puerta para que empecemos a conocer la prueba. En este punto, antes de recepcionar los medios de prueba, el juez les va a proponer que concilien. ¿Qué es esta conciliación? Que tanto el demandado como el actor, pues, aprueben acuerdos que puedan llegar a un arreglo de cómo resolver este conflicto. La ley nos dice, siempre y cuando no contraríen leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Por ejemplo, el patrono le debe 5 años de indemnización al actor. El patrono le puede decir, mire, yo no tengo ahorita el dinero, entonces solo le voy a pagar lo que le corresponde a 3 años de indemnización y ya no le pago los otros 2. Aunque el actor quiera aceptar, el juez no lo puede aprobar porque va en contra de la ley. La ley dice, si se le deben esos 5 años de indemnización, se los deben de pagar. No es algo con lo que se pueda pactar un pago menor a lo que ya le corresponde a la otra persona. Ahora bien, si el demandado viene y le dice, mire, yo no tengo el dinero para pagárselo ahorita, pero esas 5 indemnizaciones que yo le debo se las puedo ir pagando una a una mensualmente. Si el actor está de acuerdo, lo pueden aceptar, porque no le está bajando nada de lo que sí le corresponde, ¿verdad? Simplemente pues le van a dar un plazo distinto para que vaya pagando poco a poco. Y pueden llegar a una conciliación y terminar en ese punto este proceso, ¿verdad? Pero como les digo, no se puede contrariar lo que ya nos indica la ley, lo que por derecho le corresponde a cada una de las partes. Muy bien, sigamos en el tercer párrafo. Si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Muy bien, gracias. A este párrafo, antes del inicio del párrafo, le van a poner número 3.
Y a esta forma de la actitud del demandado en la que va a aceptar absolutamente todo lo que se le está demandando, nosotros le decimos que se va a allanar a la demanda, ¿sí? Es un allanamiento. Quiere decir que va a aceptar absolutamente todo. No se va a oponer a ninguna de las peticiones, así que aquí se termina este proceso, porque si ya lo está aceptando, no hay más que conocer, ¿verdad? No se tienen por qué diligenciar las pruebas, no hay nada más porque ya se está aceptando. Bueno, este allanamiento también se puede dar de una forma total, que es lo que les digo, pues de una vez nos vamos a ir a la sentencia. O bien se puede dar de una forma parcial. Por ejemplo, que hayan 5 peticiones en la demanda. De esas 5, el demandado solo va a aceptar 3 y nos quedan 2 pendientes, ¿verdad? Entonces, se va a dictar un auto en la que el juez va a aprobar esas 3 peticiones y se le va a condenar al demandado. Con ese auto, entonces ya se puede iniciar un juicio ejecutivo para empezar a cobrar lo que ya sea deuda, si fuera el caso que el demandado no quiere pagar. Y el proceso laboral va a seguir conociendo aquellas 2 peticiones que quedaron pendientes que no se aceptaron, ¿sí? Entonces se puede dar de 2 formas ese allanamiento, total o parcial. Bueno, de aquí del allanamiento nos vamos a la sentencia. Y nos vamos a ir al artículo 359, en donde dice, recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará sentencia. Como aquí no va a haber diligenciamiento de prueba porque ya todo se aceptó, entonces la sentencia se va a dictar en no menos de 5 días, ay, ni más de 10. ¿Sí? Muy bien. En el otro cuadrito que yo estaba haciendo en lo que estábamos leyendo el artículo, aquí voy a poner las actitudes del actor. Y era lo que les había dicho antes. Bueno, el actor puede ratificar, quiere decir que va a dejar su demanda tal y como la inició, no va a cambiar absolutamente nada. La puede modificar, puede cambiar 1, 2 peticiones o puede cambiar todas las peticiones, la puede ampliar, puede agregar más peticiones de las que ya se habían solicitado o puede desistir. Si desiste, si desiste, ahí también termina el proceso, porque simplemente pues ya no hay por qué continuar, ¿verdad? Ya no existe esa demanda y ahí termina el proceso. Como lo leímos en los artículos, si el actor va a modificar o ampliar la demanda, la audiencia se va a suspender. ¿Por qué se suspende la audiencia? Porque entonces habrán nuevos medios de prueba que deban ofrecerse en esta primera audiencia. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Todo está bien? No, todo bien. ¿Todo bien, licenciada? Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar el esquema, porque luego vienen las excepciones y esas sí las tenemos que ver un poquito más detalladas. Entonces, espero hayan copiado el esquema. Ahí Licenciada, lo no lo tengo. puede poner ahí porque no lo logro ver bien. Tomarle Ahí, una captura. ahí está bien. Sí, licenciada. Vale. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo les deseo un bonito fin de semana y los veo el próximo sábado. Muchas gracias, licenciada. Muy fino. Gracias, Gracias, Lick. Vicky. Que Feliz tengan tarde. buen día.